Buenos días. Feliz sábado. Ay, estamos mal. Si hoy sábado no tenemos ánimo, imagínense. Los lunes no lo quiero ver, ¿no? Feliz sábado. ¿Cómo se sienten? Qué bueno, qué bueno. En esta mañana la lección un poco más corta. Siempre es difícil hacerla en 15 minutos. Para otra gente es fácil, pero para mí es difícil. 10 minutos, pero Dios se mueve, aunque sea en un minuto. Hay personas que han sido salvas en un solo instante, en un segundo de sus vidas, con una simple palabra. En esta mañana la lección es la número 6, correspondiente para este día. La lección de joven, titulada Fe Pagana. Y hay un suceso muy interesante en esta lección. Es que antes de la parte donde se desarrolla en la Biblia, la lección de esta semana, hay un suceso muy importante, y es que como ya sabemos, los dirigentes judíos tenían tenían muchas inquietudes. Eran unas personas que no se quedaban calladas y trataban de buscar a Jesús, no para aprender de él, sino para enfrentarlo en cosas que él hacía, o para tratar de minimizar el trabajo que él estaba haciendo, la obra por la cual fue enviado. Satanás se la luce y a veces usa a los miembros activos de su pueblo para tratar de desprestigiar ciertas obras que tal vez no están con la costumbre de nosotros, pero sí son parte del mensaje, parte del discipulado. Lo que pasa es que nosotros nos hemos enfrascado en tantas cosas rutinarias, tantos hábitos que no sabemos de dónde vienen, que nos olvidamos del verdadero mensaje o del verdadero discipulado por el cual el Maestro nos ha llamado. Y los discípulos, antes de la ocasión en la cual se desarrolla la lección de esta semana, los discípulos y Jesús tenían una ardua oposición de parte de los dirigentes judíos. Y el suceso que se desarrolla antes es que ellos trataban de decirle: mira, pero tus discípulos no se lavan la mano para comer. O sea, hasta en ese punto ellos estaban tratando de desprestigiar, tratando de acusar, tratando de molestar a los discípulos de Jesús, porque en verdad Jesús le había dado una bofetada sin mano con el mensaje que predicaba, y el mensaje de ellos hacía totalmente lo contrario. Cuando juzgaba a la persona por cualquier paso, por cualquier acción que daba, Jesús le decía: mira, ven, que yo te perdono. Y eso es lo que ellos no estaban dispuestos a hacer, porque ellos decían: ¿por qué esa persona, si hace esto y si hace aquello, se junta, o Jesús se junta con esas personas? Porque Jesús le había dicho, y le recalca de nuevo en el capítulo 15 de Mateo, de que Jesús no venía por quién. Jesús venía a buscar a quién, ¿a la 99 o a la que se había perdido? Jesús venía a buscar a quién, a la que se había perdido. Y al parecer la lección dice un título: Fe Pagana, pero nos lleva a que no simplemente o no tan claramente la fe pagana era la de esos pueblos circundantes cerca de Israel. Muchas veces nosotros adoramos instrumentos o adoramos cosas las cuales Dios ha puesto en nuestro camino para que nos lleven a Él, pero nosotros desviamos nuestra mente, nuestra vista hacia ellas. Muchas veces nosotros cuidamos el templo o cuidamos ciertas cosas del templo más que las personas que están dentro del templo. Tratamos de llevar ciertas cosas, arreglar ciertas cosas de aquí adentro, pero olvidamos que el motivo por el cual está el templo. Jesús nos dio una lección importante, nos da una lección en cada punto en cada paso que daba, en cada historia que menciona la Biblia, en cada relato que nos describe, de que Jesús fue el maestro, fue alguien diferente. Y muchos, inclusive ateos o personas que no creen,
como personaje, a través de la historia, reconocen que Jesús cambió la historia. Jesús fue un ente diferente. Que Jesús mostró amor hacia esas personas que para la sociedad o para el pueblo judío no lo merecían. Y el suceso de esta semana trata sobre los prejuicios. Que muchas veces nosotros tenemos prejuicios y la sociedad está llena de prejuicios. ¿En qué sentido de prejuicio? Bueno, sencillo. La lucha hace ¿cuánto? Hace como 9 meses, 10 meses entre negros y blancos. Entre racismo. Eso es un juicio que hacemos sobre esa persona, ¿sí o no? Una contra otra. El rico contra el pobre, ¿sí o no? Es un prejuicio que hacemos también. La forma de vestir de alguien, una persona que se viste formal, la otra gente que se viste informal, ¿sí o no? Una persona que tiene arete, otra que no tiene arete, ¿sí o no? Una persona que está tatuada, otra persona que no está tatuada, ¿sí o no? Inclusive una persona que sabe manejar, otra persona que no sabe. Usamos el prejuicio en cada momento de nuestro diario vivir. Inclusive para predicar usamos prejuicio. Porque muchas veces preparamos un tema de acuerdo a lo que yo veo del hermano. ¿Sí o no? Que lo dice la lección. Lamentablemente, como seres humanos, nacemos en prejuicio. Es así, lamentablemente. Satanás nos coge por ese lado. Y muchas veces no somos chismosos o no somos prejuicieros. Decimos así, ¿verdad? Decimos así. Pero nos ponemos a mirar cada detalle de nuestras vidas y nos damos cuenta que sí somos. ¿Por qué? Porque vamos en la calle y digo, mira qué feo se está divirtiendo. Mira, yo no me acerco a ese ni loco. Mira, ese tiene que estar loco. Dame de pegarme de aquí porque yo veo como que no sabe manejar. Ah, mira una mujer ahí donde está manejando. ¿Sí o no? El prejuicio está en nosotros, pero Jesús rompió esa barrera. Jesús nos dio un ejemplo. Jesús nos mostró el camino que debíamos de seguir y el ejemplo que debíamos de continuar. Los hemos perdido, pero es tiempo de mirar la lección. Tiempo de mirar la Biblia y mirar cada detalle de Jesús, donde Jesús le demostró al pueblo judío, donde Jesús le demostró a sus discípulos que tampoco estaban tan decididos a que nosotros debemos de barrer con esa barrera. Y la lección trata sobre la mujer cananea. Esa mujer fue en busca de sanación para su hija de demonios que tenía. Entonces Jesús le demostró a sus discípulos la obra que debía de hacer. Por momentos la ignoró para ver cuál era el deseo que tenían los discípulos. Los discípulos no tenían deseo alguno de que esa mujer sea sanada, la hija de ella. ¿Por qué? Porque le dijo Jesús, vete, manda a esa mujer para su casa. ¿Sí o no? Le dijo, manda a esa mujer para su casa. Entonces Jesús le dijo, bueno, pero le dijo a ella, no. Primero es, ¿qué? Sanar, hacer la obra a los hijos de Israel. ¿Sí o no? Y después entonces los perrillos, lo que sobra de la mesa. Entonces le dijo a la mujer, ¿qué le dijo la mujer? Es eso mismo. Pero hasta los perrillos, de lo que sobra, comen. Entonces Jesús le dijo, a la verdad que tu fe es grande, mujer. Vete que tu hija está sanada. Esa mujer tuvo fe, dijo, si tan solo comiera las migajas que caen para los perrillos, si tan solo depositaras un granito de mostaza, si tan solo dijeras, mi hija ha sanado, con eso yo estoy conforme de que mi hija ha de ser sanada. Jesús quitó esa barrera, le hizo entender a los judíos de que puede haber personas que para nosotros no están viviendo a la altura del Evangelio, a la altura de lo que dice la Biblia, pero nosotros somos el instrumento por el cual somos llamados a llamar a esas personas, a buscar a esas personas que para la sociedad, que para la iglesia no cumple con los estándares. Nosotros somos. Muchas veces
tenemos diferencias y vemos personas que son, porque lamentablemente somos caprichosos, muchos somos caprichosos y tenemos deseos o tenemos cosas que hacemos que nos alejan de nuestros hermanos, pero es nuestro deber seguir insistiendo con esas personas porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros y nosotros lo sabemos cuál es, pero sobre todo tiene el mensaje de ir a ser discípulos. No definiendo quién sí, quién no merece ese mensaje. No dice no. Y a todo el mundo, ¿sí o no? Porque él sabía que en el mundo no íbamos a encontrar diferentes caracteres, diferentes personas. Ojalá que el Señor nos pueda enseñar a desarraigar el prejuicio de nuestras vidas y podamos dar a todo el mundo el mensaje del segundo advenimiento para que podamos llevar ese mensaje y ¿qué? Anunciar las buenas nuevas y que el Señor venga por cada uno de nosotros. Amén.